Un término algebraico consta de una parte numérica que se llama coeficiente, en este caso -3, y una parte literal compuesta de letras afectadas por exponentes, en este caso x a la 3, y. Es importante tener en cuenta que si solamente aparece una x, tomamos como convención que el coeficiente va a ser 1 y el exponente también. Si es -x, igualmente el exponente va a ser 1 y en este caso el coeficiente es -1. Si la expresión algebraica consta de un término, se llama monomio. Si la expresión algebraica consta de dos términos, se denomina un binomio. Si hay tres términos, la expresión se llama un trinomio. Pero tengamos en cuenta que siempre deben estar separadas por un signo más o un signo menos. En este caso, el signo de este 5 es positivo. Si hay más de tres términos, la expresión se llama un polinomio. Otra definición importante es el grado del polinomio. En este caso, el grado de este polinomio respecto a x es el mayor valor del exponente, que es 4. Una aplicación del álgebra es la traducción del lenguaje verbal al lenguaje simbólico. El lenguaje verbal es el que utilizamos comúnmente utilizando palabras, y el lenguaje simbólico utilizamos letras y signos. De este modo podemos relacionar las operaciones con ciertas palabras, por ejemplo, aumentar, incrementar, más que, la relacionamos con la suma. Cuando escuchamos la palabra disminuir o la diferencia, la vamos a relacionar con una resta. Cuando escuchemos la palabra producto, inmediatamente la relacionamos con una multiplicación. De igual manera, el doble, que es 2 veces, y el triple, que es 3 veces. Cuando escuchemos la palabra cociente, lo vamos a relacionar con una división. De igual manera, la razón, la mitad, que es dividir por 2, la tercera parte, que es dividir por 3, y así secuencialmente la cuarta, la quinta, la sexta parte. El cuadrado de un número, el cubo de un número, lo relacionamos con la potenciación, y de igual manera la radicación, que es sacar raíz cuadrada, raíz quinta, etc. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a desarrollar el taller traduciendo del lenguaje verbal al lenguaje simbólico de la siguiente manera. Un número lo vamos a representar con una letra, la que ustedes quieran, una X, una A, siempre y cuando a una letra le corresponda un número. Para traducir el segundo enunciado, la suma de dos números, en el lenguaje verbal utilizamos las palabras, lenguaje simbólico utilizamos letras y signos. Dos números, llamemos a uno X
y al otro y. Y me está hablando de que entre los dos haya una suma. El signo de suma es este. La diferencia de dos números. Siempre tengan en cuenta que una diferencia es una resta. El producto de dos números. Un producto es una multiplicación. Y simbólicamente lo escribimos de esta manera. Si no escribo ningún signo aquí en la mitad, me indica que se está multiplicando. El cuadrado de un número. Llamémoslo x. Y me hablan de elevarlo al cuadrado, es decir, a la 2. La tercera parte de un número. Llamemos a ese número con la letra A. Y me dice que la tercera parte es dividir por 3. Usualmente lo escribo en forma de fracción. Para simbolizar la suma de los cuadrados de dos números. Como son dos números, uno puede ser x y el otro puede ser y. Me habla de los cuadrados de los números. Es decir, los números están elevados al cuadrado y me dice que entre ellos los debo sumar. Esta ya es la simbolización, hasta ahí queda el ejercicio. La mitad de la diferencia. Diferencia es una resta. Y como me dice que haya la mitad, para hallar la mitad debo dividir por 2. El cuadrado de la diferencia. Una diferencia es una resta. Y me dice que halle el cuadrado. Utilizo paréntesis y elevo al cuadrado. La quinta parte del doble de un número. Para hallar el doble de cualquier número, lo que yo hago es multiplicar por 2. Es decir, 2 y el número lo llamé x. Recuerden que si no colocan un signo acá, se está multiplicando. Este 2 se está multiplicando esta x. Y me dice que halle la quinta parte. Para hallar la quinta parte, divido por 5. Y finalmente, para hallar el perímetro de un rectángulo, voy a llamar a este lado x. Y como es un rectángulo, este lado debe ser igual a este. También debe valer el mismo valor, es decir, x. Y a este lado lo voy a llamar y. Y y. Para hallar el perímetro, lo que hacemos es sumar los lados. Sumo x más y más x más y. ¿Cuántas x hay? 2. ¿Cuántas y hay? 2y. Y esta ya es la simbolización. Entonces tengan en cuenta que esto es lenguaje verbal y esto es lenguaje simbólico, que es el lenguaje que utilizan las matemáticas. En el taller van a trabajar ejercicios de la siguiente forma. Hallar el perímetro de este rectángulo. Para hallar el perímetro sumo los lados. Este 3 debe ser igual a este 3. Si esto vale n, esto de aquí debe valer n. Y como esto vale 5, aquí debe valer 5. Para hallar el perímetro sumo n más 3 más este 5 de acá más 3 más n más el 5 de acá. ¿Cuántas n's hay? 2 n's. Y sumando los números común y corriente, 10, 16. Esta expresión es el perímetro del rectángulo.
Estos dos términos no se pueden sumar porque no tienen la misma letra, no son semejantes. Hasta ahí queda el ejercicio. Para hallar el perímetro de este rectángulo completo, aquí está X, aquí también debe valer X, Y, 2. Esto vale X, aquí debe valer X, y sumo X más Y más 2 más esta X de acá más este 2 de acá más Y más X más X. Sumo los semejantes. Esta X con esta y con esta. En total hay 4X. ¿Cuántas Y's hay? 1 y 2. Más 2Y. Y con los números 2 más 2, 4. Esta es la expresión simbólica del perímetro de este rectángulo. Para hallar el perímetro de este rectángulo completo, esto digamos que vale X, aquí esto es X, X, X y X. Y sumo. En total el perímetro va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8X. El perímetro de este rectángulo es 8X. Siguiendo el mismo procedimiento, voy a determinar el perímetro de esta figura que ya no es un rectángulo, pero aplico el mismo concepto. Completo, como aquí vale X, aquí debe valer X. Todo este pedazo vale 2X. Aquí tengo una, aquí debe faltar la otra, para completar las 2X de acá. Aquí vale Y. Este pedazo es igual a este. Y este pedazo corresponde a este mismo. Este de acá es igual a este. Y sumo todos los lados. Empecemos por acá. El perímetro va a ser igual a esta X de acá, más Y, más la Y de acá, más X, más esta X de acá, más Y, más X, más Y. Es importante tener en cuenta que si solamente aparece una X, tomamos como convención que el coeficiente va a ser 1 y el exponente también. Si es menos X, igualmente el exponente va a ser 1 y en este caso el coeficiente es menos 1. Finalmente sumo los términos semejantes. ¿Cuántas X hay? 1, 2, 3, 4X. Y Y hay 1, 2, 3, 4Y. Esta expresión es la representación simbólica del perímetro de esta figura geométrica. Vamos a trabajar una aplicación de los números enteros. Nos fijamos los números que tengan la letra A, en este caso estos dos, y los escribimos en columna. Menos 3A, menos 4A. Hacemos lo mismo con los números que tengan la letra B. 2B, este de acá, con este de acá, con su respectivo signo.
y con C, menos 7C más 10C. Este número con su signo, con su número respectivo. Trazamos una línea y aplicamos la regla que trabajamos en la clase anterior. db3, db4, db7 en A. Tiene 2, db10, db8 en la letra B. db7 y tiene 10, paga los 7 y le quedan 3. 2 menos 5 menos 3. Veamos otro ejemplo. Miramos letra X, 6X menos 10X en Y menos 3Y con el signo respectivo, y en Z está 6Z y menos 6Z. Trazamos una línea y efectuamos la operación teniendo en cuenta que 6 es positivo, tiene 6, debe 10, queda debiendo 4X. Debe 3, tiene 2, paga, pero aún queda debiendo una Y. Y aquí 6 menos 6, 0. 0Z.